buenos días. Por acá habla Luciana Pérez, en plena recuperación. Me agarró una gripe esas que te tiran en cama. Y me levanté justo para dos entrevistadas de lujo maravillosas. Hoy damos la bienvenida a la columna de la FLALU a la magíster Beatriz Gago. Es magíster en Ciencias de la Educación, licenciada en Psicología Clínica en Niños, Adolescentes y Familia, especialista en psicoanálisis, medicina psicosomática, educación y salud laboral, investigadora en la pedagogía de la expresión y su correspondiente metodología ludocreativa, docente de educación y salud ludocreativa en universidades de Uruguay, Argentina y Brasil, integrante de FLALU Internacional, expositora y animadora ludocreativa en Uruguay, Argentina, Brasil y Suiza, y asesora ludocreativa en instituciones educativas y coordinadora de grupos con discapacidad. Muy bienvenida, Bea. Hola Luciana. Bueno, qué lindo poder estar acá con ustedes y compartir este encuentro, que la verdad que teníamos mucha emoción de estar acá y bueno, y aprovechar este espacio para hacer algunos intercambios interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Bea. Y a Bea la acompaña la licenciada Gabriela Martínez, maestranda. Buenos días. Buen día, Gabriela. Te voy a presentar porque también tienes un currículum muy interesante. Es maestranda en neuropsicología en el Instituto Universitario Hospital Italiano, con tesis a presentar relacionada con la pedagogía de la expresión con su correspondiente metodología ludocreativa y las funciones atencionales en los niños. También licenciada en Psicología Clínica en Niños, Adolescentes y Familia de la UBA, especialista en psicoanálisis, medicina psicosomática, educación y salud laboral, docente en educación y salud ludocreativa en universidades de Uruguay y Argentina, asesora ludocreativa en instituciones educativas y coordinadora de grupos con discapacidad, integrante de FLALU Argentina, expositora de experiencias ludocreativas y animadora ludocreativa en Uruguay y Argentina. Bienvenida también, Gabriela. Muchísimas gracias por este espacio. Como decía Bea, muy entusiasmada por poder contarles un poco qué es lo que hacemos. Muchas gracias. Buenísimo, bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que, bueno, ayer conversando con Bea, impresionante todo el trabajo que hacen y además lo interesante de cómo la ludocreatividad también se puede abordar desde el campo de la educación y salud y puede también vincularse con todo lo que tiene que ver con la salud laboral, con la salud para personas con discapacidad. Y bueno, nada, quería preguntar un poquito si quieren comenzar contando un poquito su trayectoria dentro de la ludocreatividad. ¿Les parece? Si quieren presentarse un poquito con sus experiencias. Perfecto. Mira, Luciana, nosotros la verdad que hace muchos años que compartimos este camino de, bueno, es una aventura para nosotras realmente en cuanto al crecimiento también profesional que hemos tenido con respecto a tener este instrumento tan valioso que es el de la pedagogía de la expresión. La verdad que la pedagogía de la expresión a nosotros nos aportó en el campo de la salud un instrumento muy valioso porque todo quien aplica la pedagogía de la expresión está también integrando esta concepción de la salud integral, ¿no? Y está tomando esta idea de la salud y considerando al sujeto como realmente protagonista de su proceso de aprendizaje, al sujeto como el que construye proyectos de vida. Entonces está considerando muchos aspectos que tienen que ver con la salud y con el equilibrio justamente y esta armonización personal que nosotros necesitamos generar posibilidades para todas las personas. Entonces, nosotros vemos que la educación es quien va a preparar a estos niños, jóvenes y adultos, ya sea en el presente como en el futuro, inmediato, pero sobre todo en el cómo vivir. Y la verdad que la pedagogía de la expresión y su metodología, que fue creada por Raimundo Dinello, sabemos que nuestros compañeros anteriormente explicaron, que estuvieron varios compañeros explicando y mostrando sus aplicaciones. Bueno, todos están trabajando también con la perspectiva esta
de integrar la salud, porque ya la propuesta pedagógica es una propuesta muy actual, es una propuesta innovadora, es una propuesta que considera justamente lo que la Organización Mundial de la Salud habla, que tiene, o fundamenta o busca, que tiene que ver, bueno, ¿qué es la salud? La salud justamente es ese estado de bienestar físico, mental y social. Entonces la pedagogía busca permanentemente ese bienestar físico, mental y social a través de su metodología. Por eso para nosotros, es como muy especial ha sido este instrumento pedagógico, porque con Gabriela en estos años o en estos últimos años, y te podemos decir que partimos quizás de una experiencia que compartimos, que fue el origen para nosotras de una investigación, que fue justamente con adultos, fue en el campo de la educación y la salud laboral, con adultos, y ahí empezamos como a ver los aspectos más interesantes que tenía también esta pedagogía en sus fundamentos, además de filosóficos, sociológicos, en sus fundamentos psicológicos, porque tiene también aspectos importantísimos. Y bueno, y hay toda una historia de vida, ¿viste, Luciana? Que venimos de alguna manera compartiendo con compañeras y transitando, por supuesto, ¿verdad? Con Flalu, ¿verdad, Gaby? Con Flalu Argentina, sí. Que hay todo un equipo. Sí, hay un equipo, acá en Argentina también hay un equipo, y hay un equipo en Uruguay. Hay un equipo en el que se sigue trabajando, se sigue investigando, se sigue fundamentando la pedagogía de la expresión a partir de lo creado por Raimundo. En nuestro recorrido lo que pudimos ver con respecto a la educación y la salud es que existen mecanismos reguladores que están dados por la interacción, que la luz y que la expresión también aseguran un estado de salud, y que hoy por hoy, en estos tiempos, están bastante dejados de lado. Por eso la ludocreatividad lo consideramos como una dinámica, algo que moviliza el entusiasmo, la inteligencia y la integración, y siendo estos factores necesarios en la evolución de esta nueva situación de vida que estamos transitando. Nosotros tuvimos experiencias, como bien decía Bea, descubrimos esta faceta de la integración en la salud y la educación con esa población en una obra social acá de Argentina. Estuvimos trabajando con 80 adultos, y también pudimos en ese camino encontrarnos también con poblaciones especiales, donde también trabajamos durante años esta propuesta, y ha tenido alcances inimaginables para nosotras, para Bea y para mí, tanto como para también esta nueva faceta que encontramos de la integración de la salud y la educación, ¿no? Desde esta perspectiva de la pedagogía de la expresión. Bueno, incluso esta idea, ¿verdad, Gabriela?, de considerar también que la pedagogía lo integra también todas las dimensiones del ser humano, y en ese sentido la pedagogía tiene una coherencia muy grande con sus instrumentos metodológicos, porque permite esta dinámica donde el proceso de aprendizaje está intrínsecamente relacionado también con el proceso de desarrollo humano. Entonces nosotros vemos que se integra coherentemente la dimensión física, la dimensión psíquica y la dimensión espiritual del ser humano. Por eso para nosotros es tan interesante lo que plantea la pedagogía como propuesta pedagógica y el alcance que tiene. Quizás nosotros fuimos como experimentando la pedagogía y viendo el amplio alcance que tiene. Hubieron compañeros, Luciana, antes que estuvieron mostrando los alcances de la pedagogía en lo que es la escuela, fueron mostrando Sosé también con sus trabajos en lo que tiene que ver también seguramente sociocomunitario,
También Raúl mostró, ¿no? Algo muy interesante que él realiza. Marcela también estuvo mostrando en lo que es la formación terciaria. Bueno, va a venir Cecilia y va a cerrar Raimundo, que va a poder también de alguna manera dar los fundamentos de esta maravillosa pedagogía que nos permite también transitarlas a todos y mostrar también cuáles son nuestras prácticas, ¿no? Y en este caso, bueno, las prácticas de Gabriela y mías fueron con adultos, fueron también con las poblaciones con discapacidad, también en la escuela, ¿no? Y bueno, y con FLALU Argentina acá también hemos trabajado junto con Cecilia y con Marcela en lo que tiene que ver con la formación de lo que fuimos formando dentro de las ludotecas, cómo fuimos dando una formación a los ludotecarios, que es una formación ludocreativa, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco lo que nosotros vamos transitando juntas con Gaby y bueno, y con todo el equipo. Bueno, la verdad que increíble, realmente impresionante todo lo que cuentan. Para quienes hemos seguido las columnas anteriores, también fueron docentes de los posgrados en Brasil, con que Luciana estuvo contándonos, mi tocaya sí. Estuvo en semanas anteriores sí. Compartiendo. Sí. Sí, y también incluso Beatriz, fundadora a nivel estatuto organizativo de lo que fue FLALU en 1997, ¿no? Y también... Sí, bueno, ahí fue un trabajo que hicimos con un grupo y con Raimundo, donde nosotros fundamos los estatutos de FLALU Uruguay, yo soy uruguaya, y en realidad, bueno, tengo como de alguna manera también... por situaciones de vida he estado en diferentes lugares, pero tengo siempre dentro de mi historia esto de sentirme FLALU Uruguay también, ¿verdad? Y es un poco así, yo creo que FLALU tiene esa característica, todos nos vamos integrando, vamos compartiendo y vamos también viendo los alcances de lo que es la pedagogía y bueno, y específicamente ir viendo los instrumentos también que tiene la pedagogía, ¿no? Los instrumentos metodológicos que son tan interesantes. Totalmente, porque además ustedes estamos hablando de dos personas que su profesión es la psicología y tal como tú misma lo planteaste previamente, ya hemos tenido toda la experiencia de lo que tenía que ver con la aplicación de la ludocreatividad en entornos educativos. Y ayer comentaban una experiencia muy interesante, como completando un poquito en base a lo que compartimos ayer en privado. Compartían que ustedes estuvieron en un proyecto con un sindicato en el cual trabajaron a través de la formación de una ludoteca, y esas personas que formaron parte de ese grupo después crearon ludotecas en otros espacios, como también cómo se propaga, se difunde, ¿no? No sé si quieren compartir un poco esa experiencia. Mirá, Luciana, en realidad para lo que nos solicitaron en el sindicato como psicólogas fue para atender un grupo de personas que tenían que tener una atención grupal y necesitaban de alguna manera asegurarse que estas personas iban a tener una evolución dentro de la propuesta que nosotros lleváramos. Hay diversas formas de asegurar la evolución de la persona y más dentro del marco de la psicología. Pero nosotros llevamos una propuesta pedagógica y justamente con la convicción de que todos, de alguna manera, en estos procesos de aprendizaje iban a tener un proceso de evolución, de desarrollo humano, iban a tener un proceso también de bienestar y un proceso de armonización de las personas. Bueno, cuando nosotros con Gabriela presentamos este proyecto, ella ya trabajaba como psicóloga, pero no en los grupos, sino que tenía la atención individual y atención externa. Pero nosotros trabajamos con todo el personal, con todas las personas del sindicato, desde lo que tenía que ver con
ellos tienen una obra social, que sería como que habláramos de una atención médica ahí en Uruguay, ¿verdad? Ujú. Entonces tenían eso, tenían todo un sistema también sindical. Bueno, nosotros atendimos a todas las personas, sin importar qué lugar ocupara la persona, la condición fue esa, pensando justamente en estos fundamentos que tiene la pedagogía, que nosotros lo que buscamos es la inclusión de todos, es reconocer las diversidades, el respeto por estas diversidades, la búsqueda de justicia social, justamente el tema de llevar la dignidad para todos. Entonces la propuesta vino muy bien. Comenzamos con algo que, bueno, sorprendió a todos porque ellos tenían formaciones, tenían otro tipo de formaciones. Pero Sí. comenzamos con lo que de alguna manera, Gaby ahora te va a contar un poquito más, con lo que es el inicio de la primera fase de la secuencia. Y bueno, y a partir de ahí el trabajo fue maravilloso porque estuvimos durante 4 años consecutivos trabajando con ellos, y el resultado de todo ese trabajo que lo hicimos semanalmente con esta gente durante una vez semanal, o sea que imagínate que un trabajo de una vez semanal con esta gente, bueno, la evolución de todas estas personas fue muy grande. Y la reorganización incluso, no solamente personal, sino institucional, fue muy grande también. Y la primera fase, bueno, no sé, Gaby, si querés contarles un poquito con lo primero Sí, que hicimos. antes quería resaltar uno de los aspectos, Bea, que estás tocando, Sí. que me parece muy importante. Tanto cuando nos convocaron para el sindicato, como nos convocaron también para tener este espacio en población con discapacidad, todos venían como buscando talleres, buscando espacios de formación, como buscando espacios también que estén a cargo de la salud. Lo que encontraron ellos en estos espacios, tanto en el sindicato como en el grupo de poblaciones especiales, fue la integración de estos dos aspectos, de la educación y la salud. Nosotros vimos que, por ejemplo, en poblaciones especiales ellos tenían terapistas ocupacionales, tenían talleres de manejo de dinero, tenían todas cosas por separado. Era como que ellos buscaban, ¿no? Para la parte psicológica algo, para la cuestión de los proyectos con respecto a la cotidianidad otro espacio. Bueno, lo que encontraron encontraron en este espacio, porque nosotros propusimos la pedagogía de la expresión con su metodología lúdico-creativa, fue la integración de todos estos aspectos. Y eso me parece un tema muy importante, tanto en la obra social como en las poblaciones especiales. No se necesitaba algo por separado, sino que en esta pedagogía encontraban todos estos aspectos de integración. Y eso es lo que quería señalar. Con respecto a Beatriz, que es verdad, nuestra bienvenida, nuestros encuentros comenzaban con el inicio lúdico, el inicio que presenta la primera fase de la metodología lúdico-creativa. Y en esta primera fase, bueno, es donde nos damos la bienvenida, es donde nos encontramos para emocionarnos, para movilizar lo corporal, lo mental y lo espiritual, y donde también vemos que esta primera fase, que es la iniciación lúdica, ellos mismos empiezan a ver sus máximas posibilidades de expresión comunicativa y también de creativa, y comenzamos con un juego, ¿no? Esta iniciación lúdica se da con un juego, y el juego y la lúdica tienen una estrecha relación con la salud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros jugamos, desarrollamos este impulso lúdico, que es un atributo del ser, algo que todos los seres humanos tenemos y que es fundamental para esta vida saludable, más allá de la edad, del género, de la condición humana, de la población en la que estuvimos haciendo el proceso. El juego,
Sí, Perdón, Gaby, Bea. no, lo importante que fue para nosotros también con el grupo, ya sea de el sindicato como para el grupo de las poblaciones especiales, comenzar desde un lugar que realmente es un lugar diferente para construir este proceso de aprendizaje. Es un lugar que de alguna manera nos posibilita justamente desarrollar un impulso que es fundamental y que se busca mucho dentro de la psicología, que es el impulso vital, el impulso lúdico, es el impulso de vida. Y es lo que nos permite justamente, de alguna manera, desarrollar esta vida saludable, más allá de la edad, el género, la condición humana. Por eso para nosotros es tan importante la primera fase de la secuencia metodológica, porque nos permitió también evidenciar, ¿no?, que las personas ya ahí había una situación diferente. Incluso, ya sea tanto en el sindicato como en la ONG en la que nosotros llevamos esta propuesta, que como decía Gaby, partían de lugares totalmente distintos, eran talleres y nosotros dijimos, no hacemos talleres, nosotros lo que vamos a hacer son animaciones pedagógicas. Y nos preguntaron, ¿animaciones pedagógicas para trabajar la salud también? Sí, animaciones pedagógicas. Y pedimos esto, experimentarlo. Cuando la persona lo experimenta, ya encuentra toda una dimensión que hasta no experimentarla no comprende bien de qué se trata. Por eso, cuando las personas que participaban, tanto como quienes nos habían contratado, ven que claro que hay una motivación muy grande de las personas que se inicia justamente por estas propuestas de inicios lúdicos, que va a motivar tanto lo corporal, lo mental y lo espiritual. Entonces, bueno, las personas empiezan a comprender que en eso hay algo interesante. Y pasó algo, no sé si quisieran compartir algo con respecto a cómo la experiencia transformó. La palabra transformación es lo que me viene porque es algo que también Sí. se ha reiterado un montón a lo largo de las entrevistas, de cómo la transformación de lo externo te permite también la transformación interna, ¿no? Y yo las escuchaba, imaginaba a la gente yendo con ganas de ir a participar, ¿no? Este tipo también de experiencias de repente que vienen de esos lugares a veces se sienten como algo obligatorio o algo a lo que hay que ir y transitar sin mucha emoción como a veces nos pasaba con la escuela, algunas. Y bueno, y encontrarse con un espacio donde realmente tengas ganas de ir porque sabes que vas a ir no solamente a disfrutar, sino también a redescubrirte, no sé. Y me acuerdo que ayer hablando, me comentaste, Bea, sobre las personas que formaron parte de ese grupo, cómo después pudieron llevar adelante sus propias animaciones y pudieron replicar esas experiencias para personas especialmente con discapacidad. Si quieren compartir un poquito eso. Sí, seguro, porque mira, Sí. Luciana, las experiencias esas que nosotros comenzamos justamente con esta primera fase, que es estas experiencias lúdicas, le van a ofrecer a todos las oportunidades de desenvolver las potencialidades a las personas, ya sean biológicas, psicológicas o sociales. Y las personas van a ir confirmando sus habilidades, van a ir experimentando. Entonces el sujeto emprende y se proyecta además. Y se va a proyectar de una forma diferente con la realidad. O sea, va a tener una nueva comprensión inteligente de la realidad. Entonces, esto es muy importante porque también lo conecta con el deseo, con ese deseo profundo del cual vos hablabas. Todo ser humano tiene deseo de ser inteligente, quiere aprender y descubrir. El tema es cómo organizamos las oportunidades para todos. Y en esto estamos yendo quizás de un grupo de adultos, ¿no?, a un grupo con discapacidad, pero también estamos viendo que lo común que tienen todos los grupos de humanos en los cuales nosotros llevamos la propuesta es que hay una transformación de la persona.
la persona se transforma, la persona transforma incluso sus propias ansiedades en una energía que es energía de aprender y va manifestando ese deseo de aprender, ¿verdad, Gabriela? Sí, sí. Luciana traía a cuento, ¿no? Y nos contaba esto que nos pasó con el grupo del sindicato y la verdad que sí, fue sumamente llamativo y enriquecedor, pero a nosotras como profesionales hay una instancia que sucedió con las poblaciones especiales que fue sumamente novedosa para nosotros, no porque no creamos que podía llegar a darse, simplemente porque ellos fueron más allá hasta de nuestro propio pensamiento en esta construcción que hicieron y en esta transformación que hicieron durante los 4 años que trabajamos con ellos. Nosotros nos reuníamos con esta población con discapacidad, eran adultos jóvenes con diversas discapacidades y trabajábamos 2 horas una vez por semana durante 4 años. Llevaron a cabo la propuesta durante estos 4 años, la propuesta de la pedagogía de la expresión con su metodología, y al 4.º año, cuando dimos un cierre porque comenzó la pandemia, porque comenzaron diferentes situaciones, antes de esto ellos tenían que pensar o idear proyectos. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué proyectos podían hacer a partir de lo que habían transitado en estas experiencias, en estas vivencias que habían tenido durante todo este trayecto? Y un día dijeron, necesitamos, queremos, deseamos mostrarles lo que nosotros vivimos. Necesitamos mostrarles a otros, podrían ser niños de un colegio, y bueno, ahí fue donde nos pusimos en campaña con Beatriz y buscamos un colegio que está en el conurbano bonaerense, un colegio de escuela formal. Les llevamos la propuesta y ellos encantados. Ellos trabajan mucho con inclusión, diversidad y bueno, entonces nos pusimos a trabajar con el grupo con discapacidad para formarlos como ludotecarios y llevaron a cabo una jornada ludocreativa que pudieron intercambiar con niños del colegio, y ellos fueron los animadores lúdicos de esa jornada ludocreativa. El alcance que ha tenido esta situación, esta experiencia, de hecho abrió las puertas a la institución para que la pedagogía de la expresión también pueda ser plasmada en ese colegio. Fíjense el alcance que tiene la pedagogía cuando convoca al ser humano a esto que antes llamaba Bea, ¿no? Este impulso vital, esta manera de transformarse, cómo lo lleva a transformarse y a poder proyectarse en un futuro sumamente enriquecedor y que sobrepasó toda la imaginación que nosotros podíamos tener, a dónde podíamos llegar con ellos. Fue una experiencia sumamente enriquecedora. Y sí, tal cual, la verdad que sí, escucharla y ver cómo se pudo proyectar y todo el alcance es realmente increíble. Yo tengo aquí un saludo muy especial para ustedes de parte de Ángeles Hernández, que les manda un abrazo a Bea y Gaby y mi reconocimiento por el trabajo incansable de aplicación de la ludocreatividad en el ámbito de la salud, recordándonos que el ser humano es integralidad. Saludos al equipo de la radio también manda. Bueno, gracias. Muchas gracias. Una compañera muy querida por nosotros y la verdad que bueno, somos todos incansables en esto y siempre tratando de ver las máximas posibilidades que tiene
la pedagogía e incluso las propuestas que llevamos a cabo. Yo te quería decir, Luciana, con respecto a esta pregunta que vos hiciste también y esta respuesta que dio Gaby, agregar algo más que tiene que ver con la capacidad que va apareciendo de alguna manera de esta inteligencia colaborativa, que se va despertando una cierta conciencia y que esto tiene que ver también con las oportunidades de expresión creativa que vamos teniendo las personas que van experimentando la pedagogía, ¿no? Porque de alguna manera la expresión creativa, ya sea en el grupo de adultos, ya sea en el de discapacidad, ya sea en la escuela que nombró Gaby, ¿no? Ya sea en las experiencias de las ludotecas, que acá las ludotecas fueron el resultado de todo un proceso que primero pasó por la vivencia de estos grupos, ¿entendés? Es como que fueron el resultado, hasta te diría, de una responsabilidad social que sintieron estos grupos, porque sintieron que fue tanto lo que ellos, de alguna manera, tuvieron dentro de su propio proceso de aprendizaje, que deseaban, y esto está relacionado con esa pregunta que vos decías del deseo, deseaban compartirlos con otros. Entonces acá vimos algo que es muy interesante, esta inteligencia colaborativa justamente se despierta en esta conciencia de cómo voy aprendiendo. Y esta conciencia de cómo voy aprendiendo, bueno, lo da también la posibilidad de la expresión creativa. Por eso es tan importante, porque cada una de las personas que pasan por todas estas experiencias van a ir teniendo la oportunidad de ir confrontando el interior de la persona con el exterior, van a ir transformándose y van a tener todo un movimiento, incluso externo, a través de estos campos pedagógicos que nosotros vamos creando, que va a ir transformando el interior de la persona. Por eso, ser inteligente no es una condición para algunos y para otros no. Por eso buscamos una pedagogía que le ofrezca a todos, sin importar las condiciones de las personas, que todos puedan ser inteligentes, que todos puedan crear, moverse, ensayar. Por eso es tan importante para nosotros dentro del campo de la salud lo que la pedagogía nos ha aportado. Totalmente, sí. Sí, además del valor de la inteligencia colectiva, que es mucho más que la suma de las inteligencias individuales, y que además las inteligencias son muchas. Totalmente. Pero la inteligencia, yo acá recordando del libro El Maestro Ignorante, que plantea que en realidad el ser humano es una voluntad con inteligencia al servicio. Entonces puede haber mucha inteligencia, pero la voluntad es la que anima y activa todas las demás acciones, y para que haya esa activación tiene que haber lo que planteaba, creo que Gabriela hace rato, los mecanismos reguladores de salud. Y entonces, como me pareció interesante también cómo plantearon ese parcelamiento de, por un lado, los proyectos para la administración personal, por otro lado, los proyectos para la recreación, por otro lado, y lo mismo pasa en la escuela, ¿no? Escuchándolas, pensaba también que lo mismo pasa en la escuela, como las materias son pequeños frasquitos de saberes que están separados uno de otros, metidos en un jarrito de vidrio, uno al lado del otro, pero no se conectan. O parecieran no conectarse, ¿no? Y se van buscando diferentes estrategias para que haya la conexión y la transversalidad de los conocimientos, pero también como esa preocupación que pasa por los maestros. Yo soy maestra y hablo desde mi lugar también, de que hay que trabajar todo el contenido, porque si no entonces quedan los niños, las niñas sin conocer otras cosas, y de repente es más importante aprender a saber cómo aprendo yo, cómo reacciono, cómo conocerme, cómo reacciono ante ciertos estímulos, qué me gusta y qué no me gusta, y los contenidos son una excusa para eso, ¿no? Entonces parece que hubo un cambio allí de la perspectiva, que es lo que nos ha afectado un montón en todos los sistemas, porque yo las escuchaba y pensaba ludocreatividad, por ejemplo, en la cárcel o en personas que están con su libertad limitada. ¿Cómo podría también aportar en todo esto, ¿no? Mira, sí. Nosotros pensamos que, y lo vemos y lo verificamos, que hay dos aspectos importantísimos de todas estas experiencias, ¿no?
la verdad que nosotros nos aseguramos lo que sería todo el proceso de desarrollo humano y proceso de aprendizaje a través de esta secuencia. Y logramos 2 grados de conciencia muy importantes, Luciana, que vos lo nombraste. Uno, que la conciencia con C, que vemos cómo se benefician todas las funciones psíquicas, cómo la capacidad de tener conocimiento, ¿verdad?, ya sea interior o exterior, se benefician y cómo hay una mayor claridad de esta conciencia. Pero hay otra conciencia a la cual vos te referiste, que es la autoconciencia, que es darse cuenta de los contenidos de nuestra propia mente, que es la capacidad justamente humana de saber de alguna manera qué estamos haciendo, qué estamos sintiendo y qué estamos pensando. Y esto es lo rico que para nosotros también aporta la pedagogía, porque nos permite toda una organización a través de la metodología que nos permite lograr estos 2 grados de conciencia. Y lo vemos en todas las personas que experimentan. Ahora, para eso sí, tenemos que tener la posibilidad de una formación para entender qué es la pedagogía, ¿no? Y tener una cierta, quizás, formación que también nos dé una experiencia a nosotros y una vivencia primero a nosotros, ¿verdad? Y manejar de lo que es la metodología. Entonces, nosotros vemos la riqueza que cuando logramos tener esa formación y comprender lo que es la metodología, bueno, el alcance es muy grande. Totalmente. Sí, realmente la formación en la metodología creo que es algo así como que desde lo personal siento mucho que sería bien interesante activarla no solamente a nivel particular, sino también que pudieras por lo menos ser parte de alguna manera de las formaciones, de los espacios para docentes, para profesores, maestros, maestras. Por acá está Sol, que tiene 2 mensajes para compartir con ustedes. Seguro. Así es, nos llegan 2 mensajes al 092-310-520. Dayana dice, gracias Lu, una vez más, escuchar tanta gente haciendo cosas amorosas por y para los niños me ayuda a contrarrestar la frustración de la educación tradicional. Y también nos escribe Raúl, nuestro querido Raúl Falero, dice, buen día, un abrazo grande a Bea y Gaby, mi reconocimiento a su tan excelente trabajo. ¿Cómo necesitaríamos personas y profesionales como ellas en las instituciones educativas? Abrazos y saludos. Gracias Muchas gracias por todos los mensajes. Gracias por los compañeros, siempre están ahí reconociéndonos y alentándonos a continuar, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Ibas a decir algo, Gabriela? Sí, no, quería reforzar esta idea que trae Beatriz, ¿no? Y también Luciana, que vos nombraste esto de los frasquitos. Cuando nosotros hablamos de una educación integral, lo hablamos desde ese lugar, ¿no? Que si bien alguien puede ser una profesora de geografía, de ciencias naturales, la pedagogía es aplicable, la metodología es aplicable a todas estas materias que vos nombrabas como maestra, porque no estamos buscando un saber. Nosotros partimos, y esto es importante remarcar, nosotros partimos del hacer. A partir del hacer empezamos a hacer con otros, a hacer con objetos, comenzamos a tener un sentimiento que nos convoca ese hacer, y ahí comenzamos a tener una vivencia. A partir de esta vivencia, que se puede traducir en cualquier materia que vos puedas trabajar o en cualquier aspecto social, cognitivo, emocional, se empieza a buscar qué es lo que necesito conocer a partir de esa vivencia. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo que ir a descubrir? Recordemos también que la pedagogía de la expresión se
se profundiza en la lógica deductiva. Por eso es muy interesante saber que en esta lógica deductiva nosotros necesitamos esta vivencia, transitar por ese lugar para ir a conocer algo que nosotros todavía no tenemos, algo que tenemos que ir a descubrir. Por eso el deseo, por eso la iniciación lúdica, por eso la vivencia, para ir a descubrir eso que necesitamos. Nos parece fundamental remarcar esto, ¿no? ¿Desde dónde partimos? ¿De dónde parte la pedagogía de la expresión? Que es tan diferente a, como decía este compañero, que decía que, qué bueno sería tenerlo en las instituciones formales. ¿Por qué? Porque lo que habla es de la didáctica, de partir del pensar, ¿no? Y a partir del pensar es la imposición del pensamiento del otro, cuando acá estamos hablando de un protagonismo que tiene el sujeto cuando empieza a ser, cuando empieza a sentir, cuando empieza a tener esa vivencia y tiene el deseo de descubrir. Entonces, es muy importante remarcar estos aspectos porque es lo que ella estaba diciendo en su texto, ¿no? De la educación formal con la didáctica. Claro, me parece que es ahí a donde iba. Luciana, es interesante porque en las respectivas audiciones también estuvo la Escuela 63, que explicó muy bien y fundamentó y mostró que hay una escuela ahí en Uruguay que está trabajando en este momento, y también hay personas, ¿viste? Nosotros creemos que hay personas, hay maestras que están trabajando en escuelas, que quizás no es toda la escuela ludocreativa, pero que están trabajando y lo están haciendo de una forma maravillosa. Pero creemos que la pedagogía en sí representa todo un movimiento en la educación y propone un gran cambio en la sociedad. Entonces, lo más importante es que todas estas personas que están trabajando ponen primero al sujeto, ¿verdad? Y después vienen los contenidos, ¿verdad? El sujeto es lo más importante. No apabullan pidiendo reproducción ni poniendo primero el contenido antes de considerar al sujeto. Entonces, porque aprender también lleva todo un esfuerzo, y ese aprender es un esfuerzo que tiene que crearlo la persona, hay que darle espacio a la creatividad del ser humano. Por eso para nosotros es tan importante todo lo que están haciendo las personas en torno a la pedagogía. Por eso hablábamos con respecto al tema de la formación, porque quizás a veces se confunde, uno habla de inicio lúdico y bueno, y lo confunde quizás con que es recreación. No, es otra cosa, porque estamos hablando que inicio lúdico, estamos hablando de un instrumento que nos permite todo un desenvolvimiento y el origen del proceso de aprendizaje. El deseo. Y un desenvolvimiento del deseo y un desenvolvimiento del desarrollo humano. Entonces estamos poniendo ahí como foco en algo que para nosotros es muy importante, porque van a dar todas las posibilidades hasta llegar a construir el conocimiento. Entonces, por eso es tan importante también el tema de la formación, porque nos permite como ir afinando también, ir comprendiendo un poco más en cada uno de los conceptos. Totalmente, la formación es bien importante y bien permite también a las personas que estamos en contacto con niños, niñas, jóvenes, también apropiarnos de herramientas, de diferentes herramientas. Totalmente. Porque es como las pedagogías, los métodos, los enfoques son herramientas y está bueno tener todo ese bagaje para poder hacer uso en favor y en el crecimiento de las personas que se acompañan. Bueno, la verdad que ha sido un deleite, un placer escucharlas. Muchísimas gracias por compartir toda su experiencia y conocimiento con nosotros en la columna de la FLALU. La verdad que un gusto, Beatriz, y un gusto, Gabriela. Muchas gracias. Gracias. No. Luciana, muchas gracias por el espacio. Les agradecemos el espacio, y si vos me permitís, mandarle un saludo muy especial a todos los compañeros de FLALU, y en especial a una compañera que no está hoy acá,
que es Liliana, que nos ha acompañado también con lo que es el trabajo de los jóvenes y adultos, viste, de estas poblaciones especiales, que bueno, que nuestro reconocimiento a ella. Un abrazo enorme. Una persona que se ha formado, que ha estado con nosotros, entonces bueno, no queríamos de alguna manera no tenerla presente en lo que hemos hecho hoy. Bueno, buenísimo. Y a todos nuestros compañeros. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luciana. Gracias por el espacio. Gracias por el Muchísimas espacio. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme desde Argentina. Besos. Abrazos. ULMA. Radio Comunitaria Punta del Diablo.